Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy cuento con la presencia de una invitada de lujo. Es un honor tenerla aquí en este espacio y esperemos también ustedes lo disfruten tanto como nosotros desde este otro lado de la pantalla. La doctora Sara Pot Herrera nació en Mérida, es escritora, profesora, académica e investigadora, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Se desempeña como profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California. Ha organizado varios congresos internacionales de literatura y cuenta con más de 200 publicaciones, en su mayoría especializadas en literatura novohispana y literatura mexicana contemporánea. Y bueno, esta semblanza la tomamos de Hablemos Escritores. Entre sus libros están Un giro en espiral, el proyecto literario de Juan José Arreola, Viento, Galope de agua, Entre palabras, Elena Poniatowska, de las ferias, la de Arreola es más hermosa, y bueno, otras más que están en su larga trayectoria, que nos muestra toda la sabiduría y el conocimiento que ya posee y que hoy esperemos también nos lo pueda compartir, aunque sea un poco de él. Me gustaría empezar con la siguiente pregunta, doctora. ¿Y qué Sí, significa para usted la literatura y cómo descubrió que esa era una de sus grandes pasiones, tanto que no solo iba a volverse escritora, sino también iba a atender a la obra de otros escritores clásicos que también marcaron su época y la siguen marcando hasta la fecha? pues muchas gracias, qué bonito todo lo que dices. Y cuando empezaste a hablar parecía grosería de mi parte porque estaba yo buscando algo en este libro del que vamos a hablar brevemente, pero te estaba yo escuchando con mucha atención, Ana Berta, mil gracias. Tu juventud, tu sonrisa, tu gusto por las letras a contraluz, como tú dices, y algo de eso hay en esta noche porque estamos más o menos a contraluz. Pues hay muchas cosas que comentar de tu público. Me encantaría conocer algo de tu público. A ti te conocí en este ciclo sorjuanino que comenzó el 17 de enero en la Universidad Claustro Sor Juana, organizada por Cultura de la Universidad Claustro Sor Juana y por la Asociación Internacional UC, Universidad de California, Mexicanistas. Ahí nos vimos. Ahí me invitaste, pues posiblemente porque Margot Glantz estaba muy ocupada, entonces yo ahí estaba solitaria, entonces ahí llegaste, en fin, es broma, todo es broma, ahí cada quien tiene su lugar. Cuando estaba yo chica, pues yo lo he contado algunas veces, tenía yo un tío herrero, el mayor de los 4 hermanos, mi papá y sus hermanos, y mi tío herrero pues era un artista. Cuando yo llegaba de la escuela, pues en Yucatán, no sé ahora, pero pues nos quitábamos los zapatos, entonces toda la tarde era andar sin zapatos, posiblemente ese contacto con el piso, con el suelo, con la tierra, tiene que ver con algo de la salud física y posiblemente mental también. Una amiga dice que mi sangre maya me hace ser fuerte, llena de energía, y yo pienso, claro que no, pero a lo mejor esos piecitos sobre la tierra tienen algo que ver. Entonces yo caminaba allá a un lado de la casa, en Mérida, una casa de paja en la que crecimos con mi abuelita, Chichi, decimos en maya, con mi papá, mis hermanos, mi mamá, mientras tanto estaba en el área rural dando clases, aunque ella dijo, yo no soy maestra rural, pero bueno, daba clases en lugares muy apartados de Mérida, de la capital. Crecí mis primeros años con mi mamá allá en el pueblo y después ya llegué a Mérida, comencé a estudiar, entonces era cuando me iba con mi tío Pedro Herrero, entonces él tenía sí, un gran cuaderno, un inventario y pues me hacía escribir, copiar versos y se fijaba en mi letra. Si estaba fea, tenía yo que repetir. Si había alguna falta de ortografía, pues yo creo que no había porque me era copiar. Y la escuela en Yucatán era de mucha formación y de información también. Entonces, mi generación es muy raro que tengamos faltas de ortografía. Me da pena cuando actualmente hay periódicos con faltas de ortografía. Cuando hay personas que tienen el oficio maravilloso de hablar en público, repiten, Entonces todo eso, pues en mi familia se ha cuidado y nos ha ayudado mucho.
no por cuestiones de obligación, sino por cuestiones de ser lo mejor posible. Lo mejor posible, que es difícil. En fin, entonces esa práctica de escritura, pues estuve cercana a las letras con mi mamá primero, ahí aprendí a leer en uno de los pueblos en los que ella trabajaba, y luego pues en esas copias con el cuaderno, con el inventario de mi tío Herrero en la escuela, que pues conjugábamos verbos, repetíamos las palabras finales de los verbos, ¿sí? El presente, el pasado, el futuro, el copretérito, el pospretérito, y, en fin, y los tiempos compuestos. Entonces fue una cercanía muy, pues de siempre con las letras. También me gustaban los números, a mí me gustaba todo. En un momento tuve que decidir. Y no decidí primero porque yo quería ser maestra o no, yo no lo sabía, pero por cuestiones de circunstancias familiares, económicas, me fui a una normal rural a estudiar y fui maestra desde muy pronto, desde muy chica. Pero dábamos clases en el medio rural de todo, de lengua nacional, como se llamaba la clase, de aritmética, de biología, de matemáticas. Y en la secundaria me gustaba la física, la química, me gustaba todo. Y en un momento, pues decidí letras, pues letras era como lo más natural como carrera, aunque en la Facultad de Filosofía y Letras de Guadalajara no estudié letras porque yo quería saber algo de filosofía. Entonces mi licenciatura fue en filosofía. Entonces, maestra de educación primaria, luego maestra de educación secundaria de la Escuela Normal Superior, luego Universidad de Guadalajara, filosofía, el Colegio de México, literatura, en fin, y pues sigo aprendiendo con mis alumnos, sigo aprendiendo, contigo aprendo. Cuando está el público y te hacen una pregunta, uno piensa en la respuesta, uno también aprende. Eso es parte de lo que podemos conversar. Recuerdo que ese día, yo ya la había visto en otras ocasiones en el claustro de Sor Juana, porque había dado también otras ponencias y en años muy anteriores, cuando estaba estudiando yo la carrera. Entonces fue algo bello volverla a encontrar y ahora tener la oportunidad de entrevistarla, pues de verdad que es un verdadero honor. Y bueno, me gustaría que ahora nos platicara un poco de esta otra faceta que tuvo, la docencia. Es algo muy complicado porque a veces hay personas que tienen la vocación, ¿no? Pero para descubrirla también eso es algo difícil. En su caso, ¿cómo descubrió que también tenía ese otro don de poder compartir todo lo que sabía y que los demás también captaran la esencia de eso que les estaba impartiendo? ¿Y cuáles son los retos que actualmente considera que hay en la educación para que las nuevas generaciones también sigan teniendo esa hambre de saber más y de poder comprender mejor el mundo, su realidad y a sí mismos a través de la lectura, a través de lo que van recibiendo de ese otro que les está hablando al frente? Qué bonito lo dices. Bueno, no sé si sea don. Primero fue como necesidad. Estudiar la normal rural en mi caso, pues necesidad en un principio para terminar pronto una carrera, pero en la normal rural, que era un internado, y muchas normales rurales siguen siendo internados, era un internado de mujeres, no era un internado de conventual, religioso, de paga, era una normal rural y a mí me encantan, quiero, defiendo lo que son las normales rurales. Fue una disciplina pues muy, muy propia en el sentido, nos formó para no tener el yo en primer lugar, sino ser parte de una comunidad. A mí lo de Sor Juana y su comunidad, en comunidad, me encanta. Era un internado pues con lo básico que era la educación y también era un lugar para vivir con mucha disciplina, también con áreas de interés, con deportes, con oratoria, con poesía, con profesores que nos formaron a su manera y lo hicieron de la mejor manera posible.
Eso fue muy bonito y la comunidad entre nosotras. Yo no recuerdo pleitos entre mis compañeras, cada quien teníamos lo nuestro. Había un toque de campana muy temprano para que pasaran listas, nos íbamos corriendo a los dormitorios a tender la cama, que no hubiera ninguna línea mal puesto porque había un reporte, a entrar a clases a las 6 de la mañana, había frío, y luego salir a las 8 de la mañana, si nos tocaba limpiar los patios, los jardines, lo hacíamos, si nos tocaba servir durante una semana el desayuno, la comida y la cena la hacíamos. Entonces fue una disciplina que nos ayudó a todas nosotros, a toda mi generación y las generaciones que estuvieron antes y que estuvieron después. De esa normal rural a Tequisa, Jalisco, en el estado de Jalisco, más o menos cerca de Guadalajara, me fui al medio rural a fundar escuelas. Pues yo no tenía ninguna experiencia, teníamos nuestras prácticas de enseñanza, claro, pero la formación te la da la realidad. Aprender a tratar de enseñar a leer y escribir, pues era un gran reto. Tener como estudiantes a niños muy jóvenes, muy chiquitos, niñitos, y luego a los medianitos, a los grandes, a las clases de alfabetización en la noche. Tener también o no tener una idea de lo que es el peligro, claro que no, andar ahí corriendo en los potreros, ahí en los altos de Jalisco, con la gente humilde, con la gente no tan humilde, pero con la gente muy buena de estos altos de Jalisco. Todo eso fue parte de la formación. Después llegué a la cabecera de municipio a tomar clases de guitarra, estar en un ballet folclórico, a dar clases en la secundaria, ir a la normal superior. Todo ha sido parte de un camino, pues que todavía espero que siga el camino, pues muy interesante. De la secundaria, tomar un autobús, ir a dar clases y en el autobús comerme la torta porque no había tiempo, entre que daba clases en la primaria y otro pueblo a la secundaria, y luego ya volver en la noche. Más adelante me fui a una secundaria técnica, ya no tenía yo que estar corriendo de un lado para otro, pero bueno, tenía yo que manejar de Guadalajara a ese lugar. También fue un aprendizaje, luego llegar a Guadalajara a otra secundaria técnica, que por cierto hace un año hubo una conmemoración de esas primeras generaciones de la secundaria. Fue muy bonito ver a los alumnos, unos médicos, unos abogados, otros choferes, otros taqueros, y además entre ellos ningún complejo, ninguna diferencia de clase social. Entonces todo eso es parte de la formación. Ya en Guadalajara, aparte de la secundaria, dar clases en la preparatoria, estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras. Terminando la carrera, tuve una beca por promedio, los 3 mejores promedios de la facultad. Yo no sé cómo, porque yo no tenía tiempo para estudiar, pero ahí estaba entre los 3 promedios. A Europa, clases de filosofía del arte, que no pude continuar porque ya volví, ya me habían aceptado en el Colegio de México. Yo no sabía exactamente lo que era el Colegio de México hasta que estuve ahí, adentro, y me di cuenta de pues que me faltaba mucho para estar en un cierto nivel medio de pues del doctorado. Entonces, estudiar, escuchar, aprender. Terminé la carrera, la tesis sobre Juan José Arreola, pero entre terminar la carrera y la tesis, me fui a la Secretaría de Educación Pública a un proyecto de revisión de los libros de texto gratuito que ya existían. Yo di clases con los libros de texto gratuito. Mi mamá me ama, ese oso sea así. Bueno, a revisar los libros, a proponer contenidos y metodologías de esos libros de texto y acompañados de libros de instructivos para los maestros, a salir a nivel nacional, que por cierto decían, ustedes son unos técnicos, están atrás del escritorio. Entonces mis compañeros me decían, habla tú que tienes la experiencia. Entonces yo decía, no, yo también soy maestra como ustedes, en fin. Entonces como que nos caíamos bien. Y de ahí, al terminar bueno, ya seguí con los libros de texto, bueno, con las correcciones, las evaluaciones, conocer a gente que estaba en otras áreas, aparte de literatura y de gramática y de lingüística, conocer propuestas de otras áreas del conocimiento, pensar en la formación integral del niño, de la niña, de las niñes, como dicen ahora. En fin, fue muy importante. Y
Después de terminar la carrera en el Colegio de México, yo no estudiaba literatura colonial o virreinal, sino estaba en un proyecto de literatura mexicana contemporánea, la relación de literatura y sociedad, que dirigía una maestra entrañable para nosotros, la doctora Ivette Jiménez de Báez. Con ella hicimos varias tesis, se publicaron como libros, en mi caso sobre Juan José Arreola. Llego a Estados Unidos y me piden que dé la clase de literatura colonial y ¿cómo? Pues aprender y así llegar a Sor Juana y seguir leyendo, seguir estudiando, seguir deleitándome y deleitándonos pues, con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Todo lo que te estoy diciendo es una posible respuesta de que he sido maestra en la primaria, en la secundaria. En la primaria, con muchos niños, eran niños de diferentes niveles, entonces yo tenía que entender que si primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? La secundaria, la preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado. Entonces, ese no ha sido don, sino pues una obligación que me ha encantado y que me sigue encantando. Tengo la suerte de llevarme muy bien con mis estudiantes, los quiero, los respeto, aprendo de ellos. En nuestros proyectos de coloquios, ellos no solamente trabajan ayudando en la parte de organización, sino al mismo tiempo participan, leen, aprenden, conocen a los escritores, escriben tesis sobre esos escritores, los entrevistan, algunos de ellos también son escritores ahora. Entonces, todo eso, pues es parte de un aprendizaje desde la familia, desde la escuela, de todos los niveles. Algo así. Perfecto, de hecho es espectacular todo lo que nos lleva siempre al camino, que es el en el que nos vamos a sentir a gusto y en el que vamos a mostrar esa pasión verdadera y que la vamos a transmitir a los demás. Y en ello, pues entra también la figura de Sor Juana, que ya nos la mencionó hace un momento, y me recuerda usted mucho a ella porque también ella tenía el hambre por saber más y por conocer más y siempre de distintas materias, ¿no? Entonces no solo era el arte, no solo era la literatura, no solo era la poesía en sí misma, sino también la música, lo culinario, lo matemático. ¿Nos podría leer algo de las investigaciones que ha realizado en torno a la figura de Sor Juana, a su vida y a su obra? Por favor. Ese es el personaje extraordinario de la cultura mexicana. Hace un rato escuchaba una exposición, ahí tienes Sor Juana en la rueda voluble del tiempo. Hace un rato escuchaba una exposición brillante de Fernando Fernández, un poeta, y era pues toda una trayectoria sobre la poesía que rima, sobre la poesía que tiene el ritmo. Y yo decía, ¿dónde está Sor Juana? ¿Dónde está Sor Juana? Y Sor Juana, y Sor Juana. Sí, claro, como en una exposición cronológica, llegó el turno a Sor Juana y luego siguió de Sor Juana en adelante. Entonces, pues salí de la reunión, no pude dar mi punto de vista porque ya tenía con Ana Berta un compromiso. Entonces, Sor Juana, pues, cuando tuve que dar la clase sobre literatura colonial, pues ya no solamente fue leer a Sor Juana, sino aprender lo que ella dijo, lo que de ella se ha dicho, de lo que ella se sigue diciendo, y lectura de una obra que es multidimensional, lo acabas de decir. Sor Juana no solamente fue poeta por el genio, fue poeta porque tenía la capacidad de la precisión, de la matemática. Entró a un convento, al primer convento de las Carmelitas, como monja corista, supo de música, supo de pintura, supo de números, decíamos también. Entonces, y además tenía conciencia del ser femenino en una sociedad minoritaria, en una sociedad machista, en una sociedad misógina también. Entonces ella tuvo conciencia de ser mujer, no se sintió nunca víctima, absolutamente no. En algún momento en la respuesta habla de que pues había cierta envidia, pues cómo no se le iba a tener, pues la envidia, en fin, no solamente es verde, es de todos los colores.
pero pudo resistir en la resistencia que tuvo en todo el sentido de la palabra, y a lo largo de su poesía, de su prosa, de su teatro que se escribía en verso, de su tratado teológico como la Carta Atenagórica, como su respuesta, que es un recorrido también por su vida y la mención de otras mujeres, vemos en ella al mismo tiempo toda una constelación poética y al mismo tiempo una propuesta de libertad humana. Hace muchos años, en el 91, tú no habías nacido seguramente, Elena Urrutia del Colegio de México y yo organizamos un congreso internacional y salió un libro que se llama Diversa de mí misma, entre vuestras plumas ando, que son 2 versos de un romance de Sor Juana. Entonces, Elena Urrutia, que la recuerdo con todísimo cariño, su generosidad, fundadora del programa interdisciplinario de estudios de la mujer, que es la semilla, el origen del extraordinario taller de teoría y crítica literaria Diana Morán. Entonces, hicimos un congreso y ¿a quiénes vamos a invitar? Pues a leer lo que se había dicho y a tener un criterio para seleccionar a sus participantes. Fue muy bonito, fue el segundo momento de la segunda mitad del siglo XX que llamamos importante después del libro de Octavio Paz, del libro de Marie-Cécile Benassi-Berlin, de Georgina Sabá de Rivers y otras estudiosas y estudiosos antes de esa segunda mitad, que se marca con el primer libro de Amado Nervo sobre Juana de Asbaje. Entonces, es así como un ir y venir en la propia obra y en lo que se ha dicho de su obra. Este año, por suerte, en Villahermosa se me invitó a sacar primero una antología sobre Juan José Arreola, gracias a una propuesta que hizo el doctor y escritor Álvaro Ruiz Abreu. Salieron unas antologías y me pidieron que Arreola, mi primer amor, mi segundo amor, Sor Juana. Entonces hice una antología que le llamé Juglar entre jaguares. Entonces, una antología sobre Juan José Arreola. Y luego, ¿por qué no una de Sor Juana? Y salió esta antología que te tengo que dar, es una antología de sonetos. Hago una revisión de los sonetos, cómo fueron publicados de manera cronológica, y algunos que han ido saliendo, o sonetos que están, por ejemplo, en el Neptuno alegórico, en Los empeños de una casa, en el Divino Narciso. Entonces son 72 sonetos. Aquí no pongo sonetos que a veces vemos en otras antologías que son de Sor Juana y que vemos que no lo son. Entonces son 72 sonetos, siguiendo ese orden cronológico de las ediciones antiguas, cotejadas con edición de Méndez Plancarte y de Antonio Alatorre. Me preguntabas, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a leer algo. Entonces, en la página 14 de esta edición que te debo y que te lo voy a dar cuando nos veamos en la segunda sesión de la segunda sesión del ciclo sorjuanino que le estamos dedicando a Margot Glantz, como te enteraste la semana pasada. Entonces, en este libro que le llamé Porque todo poeta aquí se roza o se roza, es un verso de un poema satírico burlesco de Sor Juana. La rosa es un motivo poético, es un tema poético que está en el Renacimiento, está a lo largo de la historia de la poesía. En este poema satírico burlesco, Sor Juana dice, en ese poema satírico burlesco que tiene varios 5, dice que si eres poeta tienes que hablar de la rosa, ¿sí? Porque todo poeta aquí se roza, diríamos con Z. Entonces aquí yo aquí digo, y aquí me voy a poner los lentes porque estamos a media luz y porque de un año para acá uso lentes para leer. Antes veía de lejos, de cerca muy bien, y ahora veo de lejos, pero de cerca a ver, necesito los lentes. En fin, está bonito porque, como dice Sor Juana recordando un verso de Primero Sueño, de Silva de 975 versos, por mirarlo todo nada había. De ahí Margot Glantz pone porque mirarlo todo nada veía, ¿sí? Bueno, yo digo aquí en esa antología que me encanta, que sacó el Ayuntamiento de Villahermosa, me encanta, que es un fondo editorial
del municipio del Centro, del estado de Tabasco. Es interesante tomar en cuenta que ante la violencia de estos tiempos hay cultura, hay educación, hay juventud, hay niñez, hay gente mayor, hay gente muy mayor que estamos también, leemos y tenemos la esperanza de la vida. Digo, en esta página 14, coincide 14 versos, es un soneto, ahí tenemos el famoso soneto de Lope, un soneto me manda a ser Violante, ¿sí? Entonces aquí yo digo, para acercarnos, bueno, parece que no necesito lentes, para acercarnos a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, proponemos en principio la lectura de sus poemas y dentro de este universo poético, los versos envueltos en el acabado perfecto de sus sonetos. En la pluma de Sor Juana, esta composición poética alcanzó altísimos vuelos, transformando el propio género con sus imágenes, sus recursos retóricos, su ingenio, gracia y prodigio. Al mismo tiempo, la poeta sintetizaba una tradición, respetándola y dándole alcances insospechados en su novedad. Los sonetos sorjuaninos abren la página infinita de su obra. Son metáforas, lenguaje literal y literario, juegos de palabras con sentido, paradojas y parábolas. Su primer poema publicado fue un soneto. El mayor número de sus poemas, sonetos también. Al mismo tiempo, cada soneto es una invitación para leer la obra completa de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra única décima musa, niña Juana, que aprendió a leer antes de cumplir los 3 años, que leyó toda su vida y que con sus sonetos invitamos a leerla siempre. Entonces, eso es un fragmento de la página 14 de este libro que apareció en Villahermosa, que el 12 de noviembre, día que se dice que nació Sor Juana, 12 de noviembre, día del libro también, del cartero. Sor Juana fue una gran escritora de cartas. Entonces es muy bonito pensar que el 12 de noviembre se leyó en Villahermosa en varias escuelas y que cuando lo presentamos en Villahermosa con María José Rodilla y con Norma Domínguez allá en Villahermosa, leímos el soneto de donde saqué el verso, porque todo poeta aquí se roza. Entonces, eso es muy bonito. A mí me encanta todo eso. ¿Qué te parece? A ver, déjame ver si prendo más luz. Sí, me parece extraordinario, porque aparte también Sor Juana es de las figuras que hoy en día están marcando también para el movimiento feminista, y me gustaría que en torno a eso también nos pudiera compartir su opinión al respecto. ¿Cómo revisitar la vida y obra de Sor Juana en la actualidad y de qué manera su gran figura, su gran genio ha roto con los estereotipos y ha recreado el concepto de ser mujer? Sí, cómo no. Como dice ella, ser mujer ni estar ausente no es de amarte impedimento. A ver, voy a tratar de prender otra luz, que no sea demasiada luz. Sí, parece que estamos aquí con algo de luz. Te estoy viendo y te pareces a una ex estudiante que quiero mucho, Nora Marisa. Yo le digo Nora Marisita de Monterrey, sí, con sus rizos, con su inteligencia, con sus preguntas, con su curiosidad. Bien, Sor Juana, hace un momento decíamos tuvo conciencia de género. Cuando se dice es que no puede ser feminista porque el concepto no existía, pues el concepto son varios feminismos. Antes de los feminismos del siglo XX, de los años 70, también de la segunda mitad, hubo mujeres feministas dentro, de alguna manera, de México y también en los Estados Unidos, en Europa. He comentado en alguna ocasión cómo Sor Juana sí fue leída, cuando se decía que no, en los siglos XVIII y XIX, y no solamente fue leída, sino fue traducida al inglés. Eso me encanta pensar que hubo mujeres intelectuales feministas que la leyeron, que la citaron y que citaron una nota que estuvo circulando en Europa en relación con su vida.
tomándolo de lo que se decía, lo que decía Diego Calleja, que es, llamamos su protobiógrafo en Fama y Obras Póstumas. Entonces, Sor Juana sí fue leída, y lo he dicho varias veces, en otras geografías, en otras historias, en otras lenguas. Hablo del inglés en este caso. Bien, Sor Juana, ¿por qué sigue siendo leída Sor Juana? Más allá de que hay una Sor Juana para cada uno de nosotros, y como yo, mi Sor Juana y tu Sor Juana y su Sor Juana y Sor Juana en ella misma. ¿Cómo se concibe en ella misma? A ella, ¿cómo se concibe ella misma? ¿Sí? ¿Qué piensa de los demás? ¿Qué piensan de ella misma y qué pensamos nosotros y qué se pensó de ella? Marca una diferencia. Sor Juana estuvo en un convento y dijo, bueno, no tengo muchas ganas de entrar por las cosas pues domésticas, no porque la religión, no porque ella no fuera religiosa, sino que trataba y consiguió un espacio que le dio cierta libertad para poder manifestar en su obra su genio. Al mismo tiempo decía, bueno, en el convento pues no, tampoco es fácil la vida, está uno muy ocupada y estaba muy ocupada, en sus ratos libres escribía, en la noche escribía porque se lo pedían. Ella dice, yo no escribo más que porque me lo están pidiendo, por encargo, y además le pagan para escribir muchas veces. Sí tuvo esa conciencia de mujer, tuvo esa conciencia de ocupar un lugar subordinado, dado el aparato colonial, inquisitorial de su momento. Ella, como lo dice en su respuesta, que es una autobiografía, Margot Glantz habla de autobiografía, no solamente Margot, pero tiene un libro que se llama Autobiografía, Hagiografía, no, autobiografía sí, sí. Entonces es una lectura de, como leer la respuesta como una autobiografía, ¿sí? Bueno, entonces no pudo ir a la universidad y le dice a la mamá, pues vísteme de hombre. Y pues no, dice ella, y también se sonríe. Mi mamá no quiso y hizo bien, dice, no querer. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas? La universidad, ahora Sor Juana, era un convento, era una ciudad de mujeres. Ella no pudo ir a la universidad, pero tuvo una vida intelectual y estuvo relacionada con los medios intelectuales de su época. Y cuando se publica su obra en España, gracias a María Luisa Manrique de Lara y gracias a las relaciones, porque pues en gran medida son relaciones de carácter personal y social, cuando llegaban personajes a la Nueva España, personajes de cierta categoría intelectual, iban a visitar a Sor Juana al convento. Entonces fue una luz que iluminó su convento y que le dio una personalidad, si se puede decir así, al convento de San Jerónimo, que todo giraba, bueno, no todo en cuanto a tareas y religión, no, pero era ahí un centro de atracción. Entonces hizo del convento un espacio distinto a otros conventos, en los que seguramente había también monjas que escribían, pero que no llegaron a ser de la talla de Sor Juana Inés de la Cruz, que se dio a conocer por ella misma, que no escribió para que otros sacerdotes, en este caso, publicaran lo que ella escribía, que era también una costumbre conventual, sino que se dio a conocer por su propia obra. Habría que pensar si es una obra conventual. Yo creo que no. Escribió en el convento, pero no es una obra conventual. Escribió, tiene textos de carácter religioso. Eso es muy importante. Se dice si es mística o no es mística. Depende de lo que consideremos como literatura mística. Santa Teresa indiscutiblemente es mística. Sor Juana, si uno quiere hacer esa lectura mística, también se podría sostener la lectura. Si tú haces una lectura desde tu propio interés, puedes marcar un ángulo distinto leyendo lo mismo. La misma obra se presta a varias lecturas. ¿Sí? Entonces, Sor Juana, la pregunta es su relación con el pensamiento femenino. Claro que lo tuvo, claro que señala situaciones importantísimas. Cuando dice, por ejemplo, en su respuesta, las mujeres mayores y sabias tendrían que ser las que enseñen, ¿sí? Así se evita el contagio, la cercanía con algunos maestros.
Cuando Sor Juana habla de su escuela de amigas, donde aprendió a leer, es una idea muy interesante también de cómo podemos recuperar la escuela rural, la escuela de amigas, esas mujeres que en sus propias casas reunían o reúnen a niñitos y a niñitas para enseñarles las puertas por medio de la lectura, del libro, ¿sí? Meterlos al conocimiento. Entonces, tuvo conciencia de la educación, del encierro de las mujeres, de su condición de mujeres, de la libertad. A lo mejor no ejemplificamos con su sátira filosófica, pero qué maravilla, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Qué maravilla leer a quién es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Es de una profundidad, es una defensa de las mujeres que se dedican al trabajo sexual o como se le llame. Entonces, ¿cómo no va a ser una figura metida en un convento que está pensando en el otro, en la otra persona, en el otro ser humano, y que está manifestando, denunciando situaciones de desigualdad de todo tipo? Aparte también en sus villancicos, en las loas que escribió, también muestra toda esa crítica a partir de un conocimiento ya bien fundamentado, con bases fuertes, firmes, y que también nos llevan a la reflexión en torno al ser. También se metía en cuestiones filosóficas, entonces es una mujer muy completa de pies a cabeza. Es una extraordinaria voz que logra no solo captar la realidad, sino plasmarla a través de la palabra y usar en su medida justa todas las figuras retóricas, de modo que no esté recargado, pero tampoco deje de ser simbólico todo lo que está allí retratando. Por aquí le envía más bien saludos Eduardo Samuel Rivero Reyes, que también es un colega y querido amigo del claustro de Sor Juana y ahora profesor que está allí. Muchos saludos a la doctora Sara Pot. Pues encantada, Eduardo, me encanta el saludo, lo devuelvo con un abrazo. Sí. Y bueno, siguiendo con este coloquio que están armando en torno a la vida y obra de Sor Juana y en homenaje a Margot Glantz, ¿nos podría hablar un poco más al respecto? ¿Quiénes van a estar próximamente? ¿Qué días se va a llevar a cabo? Bueno, ¿A qué hora? ¿Y siempre va a ser en la biblioteca de la Universidad de Claustro de Sor Juana? ¿O cómo lo van a armar para los demás que no estuvieron ese día? muy bien, pero antes de hablar un poco de la organización de este coloquio sorjuanino, que es el segundo que hacemos de 4 sesiones, ya lo habíamos hecho en el 2021. Mencionaste los villancicos. Los villancicos es un género de época. Una de las primeras creaciones de Sor Juana, primero sus sonetos. Se dice que el segundo soneto fue el que se publica por Diego de Rivera, un contemporáneo suyo, y que lo va a poner como el primer lugar de los preliminares de un libro que se publica a principios de 1668. Es así como el momento en que Sor Juana sale de las Carmelitas y entra con las Jerónimas. Ahí hay un soneto de Sor Juana y pronto van a estar sus loas y sus villancicos. Fue la gran villanciquera del siglo XVII. Hay trabajos muy importantes sobre villancicos. Uno de los primeros es el de Marta Lilia Tenorio. Los villancicos de Sor Juana son otro tratado villanciquero. Y ahí, en sus primeros villancicos, van a aparecer las lenguas originarias. El náhuatl, eso me llama muchísimo la atención. No solamente se adelantó a su época, fue de su época y es de la nuestra. Y por ahí. Y además de repente aparecen en otros poemas imitaciones portuguesas y está metido el latín y va a hablar de la lengua cortada de sus abuelos, refiriéndose al castellano o al vasco. En fin, y pues va a imitar y va a explicar algunas glosas. Entonces es un mundo poético inabarcable. Y al mismo tiempo, lo has dicho, muy precisa,
usando la palabra en su justa medida. Tú hablaste también de lo justo. Entonces fue la gran villanciquera. Se dice en esa carta que se descubre en Monterrey, que Sor Juana le manda al padre Núñez, su confesor. Hay quienes dudan de que sea de Sor Juana porque es una copia y no es del siglo XVII la copia, pero podemos casi asegurar de que es de Sor Juana. Y ahí va a decir usted, padre Núñez, no me perdona que yo escriba villancicos, porque el famoso en los villancicos era el padre Núñez. Y ahí ella va a decir, así nací con el genio, con ese nací, con él he de morir. Si Dios me lo dio, no lo voy a desperdiciar. ¿Sí? Entonces, los villancicos que tú mencionas, es todo un tratado villanciquero. A la Asunción, a la Concepción, a San Pedro, a los dos San Pedros, y uno de los últimos villancicos que se van a cantar en 1691, cuando ya pasó ese mal momento que creó la publicación de la Carta Atenagórica. Todavía va a haber unos villancicos en el 91 que se van a imprimir en Puebla, ahí donde se imprimió la Carta Atenagórica, y se van a cantar en Oaxaca. Son los villancicos que concebimos como feministas, ¿sí? Dedicados a Santa Catarina. Eso es maravilloso. Estamos hablando de un año donde ha pasado por un momento difícil y Carlos de Sigüenza y Góngora la va a invitar a escribir un epinicio gratulatorio. Hay que revisar si así se llama exactamente. Es una nueva silva como había sido Primero Sueño, y va a hablar de cuestiones de guerra, de armada, en fin. Entonces podemos verla, pues que incursionó en los géneros de época, incursionó en la tradición y la transformó. Y lo podemos ver cuando, por ejemplo, en el lenguaje barroco de algunos y de muchos de sus poemas, no solamente es un juego de contradicciones, sino que todo tiene sentido. Cuando habla del amor, cuando habla de los celos, cuando habla de la ausencia, cuando habla de la tristeza, cuando habla del afecto, en los sonetos fúnebres que le escribe a Laura, o sea, a Leonor Carreto. Entonces, alguien preguntaba el otro día, ¿cómo llegar a Sor Juana? Por su propia obra, volverla a leer, a releer, a detenernos. Cuando habla, por ejemplo, del diamantino pecho. Hablamos de diamantina, cuando hablamos de López Velarde, Sor Juana habló del diamantino pecho. Y no solamente habló del corazón deshecho entre tus manos, ¿sí? Habló también del corazón como mármol, como un mármol, ¿sí? Esa idea del mármol también a mí me llama la atención. ¿Qué es el mármol? Es la heladez. Entonces, todo ese juego de contradicciones, marmóreo pecho, marmóreo corazón. Aquí tengo la cita exacta porque la acabo, era para pensar, y ahora volvemos a tu pregunta, era para pensar en unos posibles títulos de ese ciclo sorjuanino que está organizado y que lo vamos a ir teniendo a lo largo de 4 meses. El cuarto 17 de abril no lo vamos a poder hacer porque cae en Semana Santa. Entonces vamos a llevarlo al 25 de abril. ¿Sí? Entonces yo no le llamé conversatorios porque esa palabra como que se puso de moda y pues me encanta la moda, también hay que decirlo, ¿sí? Pero hablamos de pues una sesión, una conversación, en fin. En Diamantino Pecho, ella habló de Diamantino Pecho y habló de corazón de mármol. Y habló de lágrimas. Y habló de partes del cuerpo. Entonces, cada vez que leemos unos versos, a lo mejor no están pensados para esta ocasión, pero los podemos leer y nos ayudan para leer, para vivir, para resolver, para cuestionar en nuestros momentos actuales. ¿Cómo vino esta idea del ciclo? Entonces uno como no tiene que hacer, como dice una amiga, y es un dicho, descansar haciendo adobes, tú te inventas cosas. Pues en un momento vamos a festejar a Sor Juana. Yo tengo un trimestre sabático, por esta razón estoy en este momento en México, en este momentito en Guadalajara, la semana pasada en Ciudad de México, hace un mes, unos días en Mérida, y tendré que ir a California, que está pasando por una situación muy difícil, por todos los incendios que sabemos, por todas las familias sin casa, sin trabajo, lo que viene
después de esta catástrofe todavía va a ser muy, muy, muy difícil. Bueno, entonces, volviendo al ciclo, en el 21 lo hicimos. Invité a algunos sorjuanistas que desde Alemania, desde España, de Estados Unidos, desde México, en reuniones virtuales pudimos hablar en el 2021, tomando en cuenta 1651 como año de su nacimiento. Y ahora nos reunimos alrededor de su muerte física. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, pues pensando, ¿por qué no lo hacemos cada día 17? 17 de enero ahí tú estuviste. ¿Cómo le vamos a llamar? Entonces, el corazón por archivo. ¿Lo dejamos así para todo el ciclo o cada vez que nos reunamos vamos a cambiar de nombre? Por lo pronto, el corazón por archivo. Hablé con Luis Torres, que es excelente director de cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que es tan diligente y tan excelente director de cultura como persona muy sensible, consentidora y charita, lo que tú quieras, claro, con todo el apoyo también de la rectoría de la Universidad del Claustro de Sor Juana, antes de la maestra Carmen Beatriz López Portillo Romana y ahora con el doctor Rafael Tobar López Portillo. Entonces, ¿qué te parece, Luisito? 4. Sí, sí, muy bien, Sarita, ¿qué más? Sí. ¿A quiénes vamos a invitar? Pues vamos a invitar a la gente que puede estar presencial o virtualmente o vamos a grabar. Entonces, comenzamos con Margot Glantz, con Carmen Beatriz López Portillo, con Jorge Gutiérrez Reina, con Ignacio Casas, que es el autor de una novela acerca de la esclava de Sor Juana. Tú estuviste ahí presente, Jorge Gutiérrez Reina, que tiene así, pues yo digo que él, David Galicia, Lechuga y otros jóvenes escritores, pues son parte de este sorjuanismo actual, siglo XXI. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente ocasión? ¿Quiénes se anotan? Entonces invito, aparte de nuestra asociación UCI Mexicanistas. Entonces, Michael Schussler, yo puedo el 17 de febrero. A ver, Judith Farré, excelente investigadora que está en el CSIC en Madrid. Yo voy a trabajar, pero a lo lejos, ¿te parece? Muy bien. ¿Virtualmente o te grabamos? Depende. Si es en la mañana, virtual. Si es en la tarde, pues no, porque ya es la madrugada ahí. Entonces, ¿quién? A ver, entonces... ¿quiénes van a participar en los siguientes encuentros? Pues Judith Farré, Patricia Saldarriaga, que tiene lecturas de colonialistas, pues muy interesantes, Yadira Munguía, es que ahora con la relación con Vero Murguía, entonces déjame apagar una de las luces. ¿Sí? Bueno, entonces, Guillermo Schmidt-Huber, que ha trabajado con documentos y con el Teatro de Sor Juana y con la familia paterna de Sor Juana. ¿Quiénes más? Entonces estamos, Vittoria Borsó desde Alemania, desde México otra vez, a ver, y hay gente que incluso se ha autoinvitado y que estamos aceptando, por supuesto. Entonces son estudiosos de Sor Juana, lectores de Sor Juana, gente que quiera Sor Juana, bueno, ¿quién no la va a querer? Bueno, a lo mejor a algunos nos interesan, en fin, pero cada quien tiene sus propias preferencias. Y David Galicia Lechuga, que es otro joven que estaba presente. Entonces vamos a ir graduando no en el sentido de calidad, todos la tienen, sino quienes se pueden reunir el 17 de enero, quienes el 17 de febrero, 17 de marzo. La sugerencia es, en parte, ¿qué pasó en enero del 68? Cuando Sor Juana está a punto de entrar al convento de San Jerónimo. ¿Y qué pasa en enero del 95, el último enero de Sor Juana? ¿Qué pasa en febrero? Pues ella tomó los hábitos para hacerse monja de velo negro el 24 de febrero. Entonces, el 24 de febrero del 69, pero ¿qué pasa en febrero del 95? Marzo, ¿qué pasa? Entonces, en parte la investigación. Y si hay creación de por medio, si hay ficción, pero no falsedad de la realidad, sino que hay transfiguración de la realidad, adelante. Y pensamos concluir con un acto más significativo, más amplio, el 25 de abril. No el 17, sino una semana después. Y posiblemente quienes han participado nos reunamos en un pequeño coloquio, en un congreso dedicado a los 330 años de la muerte de Sor Juana.
Es como en el caso de la novela de Ignacio Casas, ¿no? De La esclava de Sor Juana, que también hace una investigación en torno a la que estuvo ahí apoyando a Sor Juana, ¿no? En todos esos momentos, pero más como si fuera una sombra, ¿no? Y ahorita él le da el papel principal, entonces más o menos de ese estilo van a estar también otros creadores. Puede ser alguien que diga, yo tengo un poema, ¿sí? Acerca de la muerte de Sor Juana. Yo escribí, no, llamarle poema es así como una pretensión, algo que le titulé Las campanas de San Jerónimo siguen y seguirán tocando por ti. Las campanas de San Jerónimo, Sor Juana, siguen y seguirán tocando por ti. Está a punto de salir un librito que le llamé Tu retratito, Sor Juana, lo traigo en mi cartera. Es sobre los retratos de Sor Juana, que se ha trabajado mucho, pero a partir de un retrato de Faltriquera, un pequeño retrato que se expuso en Londres, pues pedí permiso a esa galería para poder usar el retrato. Hago una lectura más de los retratos de Sor Juana para terminar con este retrato en miniatura y con partes de un ovillejo de Sor Juana que se refiere precisamente al cuerpo, no al cuerpo suyo, pero aquí hago una especie de juego donde aparecen las cejas, aparecen los ojos, la nariz, los dientes, ¿sí? Entonces, tu retratito, Sor Juana, lo traigo en mi cartera. Entonces, pasar así de todo el respeto que le sigo teniendo, pero de una manera, digamos, más juguetona, porque ella también se presta con su gracia, con su travesura, con su ironía. ¿Nos podría compartir un fragmento de alguno de estos dos poemas que nos ha comentado? No los traigo aquí, pero tengo algo, pero no. Lo que pasa es que estaba, como ya no sé en dónde vivo, porque unos libros están en Santa Bárbara, otros están por acá, a ver qué encuentro. Pero mientras tanto, podría comentarte que en ese libro que tú tienes, Sí, sí. son varias aproximaciones. Ese Sor Juana en la rueda voluble del tiempo, que es precisamente otros versos de Sor Juana, sí, otros versos de Sor Juana, a ver un segundo, y en ese Sor Juana en la rueda voluble del tiempo, hay varias investigaciones muy interesantes. La mía, no digo que sea las interesantes, pero intento proponer un nuevo nombre del quien le puso el título a Inundación Castálida y que escribió el prólogo. Entonces es una investigación que hemos debatido Jorge Gutiérrez Reina y yo. Yo digo que no es un debate, porque digo, no es debate, Jorge, porque te gané. Entonces estamos jugando, con todo el respeto estamos jugando, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver si se abre este asunto, a ver si aquí está, a ver si me puedo oler a mí misma. Pero bueno, en este libro, Sor Juana en la rueda voluble del tiempo, hago una propuesta de quién pudo haber escrito el prólogo, que se han mencionado varios nombres, yo menciono uno nuevo, y me hice toda una investigación para sugerir a un hermano jesuita que no se logró ordenar, ¿sí? Quedó como en la orden, pero sin ordenarse como jesuita, que es Lorenzo Ortiz. Entonces sugiero que Lorenzo Ortiz es el autor del prólogo y justifico por medio de una investigación, siguiendo la trayectoria de este hermano jesuita, Lorenzo Ortiz. Y además, el gusto de haber publicado, bueno, el privilegio, 3 ediciones, estos sonetos, Sor Juana en la rueda voluble del tiempo, y esta edición maravillosa que es Sor Juana Inés de la Cruz, carísimas hermanas, de una editorial de lujo que es Vaso Roto. Entonces, Janet Clarion me llamó, me invitó para un libro sobre Sor Juana. Como lo sacamos en un tiempo relativamente corto, invité a sorjuanistas para que desde las humanidades, desde la religión, desde la literatura conventual, desde Sor Juana en relación con una pintora italiana, lo que hace Verónica Grossi, Sor Juana con las monjas portuguesas, Sor Juana en relación con el Neptuno alegórico, Sor Juana en el teatro sacro y profano,
Entonces, Sor Juana como humanista, entonces Sor Juana, carísimas hermanas. Entonces, imaginé una luminaria, una veladora, y de un lado el libro que ella había sacado, Vaso Roto, que es Las Moradas de Santa Teresa, y a un lado, carísimas hermanas, Sor Juana Inés de la Cruz, carísimas hermanas, y 12 diálogos actuales. El primer capítulo es el prólogo, pero es más bien un capítulo introductorio que es sobre amadas hermanas, y el epílogo de Carmen Beatriz López Portillo, que es sobre San Jerónimo. Entonces, ese libro acaba de salir y todavía pues ha habido ciertas entrevistas para hablar de este libro. ¿Sí? Es un libro que nos encanta y que aquí tengo precisamente. Vaso Roto primero sacó, el libro es sobre Santa Teresa, Las Moradas, ¿sí? Y 7 diálogos actuales, y hay un diálogo que intentamos hacer con Sor Juana, 12 diálogos, ¿sí? 7 diálogos actuales, 12 diálogos actuales, así que tenemos a la monja mística del 16, a la monja intelectual del siglo XVII, novohispano. Española una, novohispana la otra. Amadísimas hermanas, y todo lo que puede seguirse haciendo en relación con Sor Juana y su comunidad. ¿Sí? Bueno, te voy a leer un pedacito. Yo no sé si quieras, Sor Juana. A ver, un segundo. A ver. Aquí está lo de Sor Juana. A ver, vamos a ver si. Es que no tengo mi. Te lo leería de aquí a aquí. A ver, sí. Digo así. A ver, vamos a ver. Solo un poquito te voy a leer esto, así como viene con letras así como de un punto. Entonces le llamé para un congreso de UCLA que organizó una profesora de UCLA, sor juanista, y también es ella escritora. Me invitó Alicia Gaspar de Alba a leer, nos invitó a un grupo de estudiosos y de estudiosas, y pues era así como un texto más, digamos, acompañar un mariachi. Nunca llegó el mariachi, pero bueno. Entonces yo digo así: leo lo que prodigiosamente escribiste, lo que se escribe acerca de ti, alguito escrito también sobre tu obra y tu vida. Pero en serio, escribirte a ti, Juana Inés. A ver, decirle no a Alicia, reina maga del amanecer, cómo atravesar el espejo y llegar a tus 1000 seguidillas, a tu país de palabras con las que desde las sandalias de niña de Nepantla, de Panoayan, de Amecameca, fuiste de ronda en ronda, llegando al centro de tu poesía. Escribir que te imagino entre tus hermanas respondiendo al llamado de tu madre, y que observo cómo tus manitas de niña toman un libro y sin deletrear o deletreando, lo vas leyendo. Dices que aprendiste a leer a los 3 años y escribir también. A mí me parece que escribiste desde antes, así nacerías, me parece. Te veo entrar en la escuela de amigas y la maestra, a quien citas agradecida, sonríe cuando te ve llegar de la mano de una de tus hermanas. En tu mochila llevas tu cuaderno, el borrador de un inventario de la hacienda que usaba tu abuelo y tus lápices de agua. Vamos, bueno, lápiz de agua. ¿Qué más llevabas en tu ansia de saber? Me llamo Juana, escribes. Mi mamá, Isabel. Mis hermanas, Josefa y María. Mis abuelos, Pedro y Beatriz. Y vas dibujando tu arbolito genealógico con ramas maternas. Tío Pedro, tío Blas, tío Juan, tío Miguel, tío Diego, tío Domingo, tío Antonio, tía Beatriz, tía Inés, tía María. Ellas y ellos son hermanos de Isabel, hijos los 11 de los primeros Ramírez avecindados en Chalco, región Nahua, a poco más de 20 leguas de la capital de la Nueva España. ¿Vamos bien, Juanita? Juana Ramírez de Azuaje, Juana Inés de la Cruz. Y luego, claro, tuvo 2 hermanas más y tuvo dos medio hermanas o medias hermanas y un medio hermano. Bueno, esto está como, está juguetón, ¿sí? Está precioso. Me encantó escuchar, porque aparte también allí va metiendo datos de la vida de Sor Juana, y notamos allí cómo usted percibe nuestra décima musa, nuestro Fénix de América. Me gustaría que también nos pudiera
eh, compartir brevemente cuál Sí. considera que es la responsabilidad de la literatura y la poesía y qué impacto está teniendo en las nuevas generaciones. Eh, a ver, estás ahí buscando las campanas de San Jerónimo, pero es más, es interesante lo que preguntas. Sin educación no hay nada. Es muy importante, todos esos centros de creación son muy importantes. El trabajo, no trabajo remunerado, no, bueno, si es trabajo hay que pagar, pero pues no se puede estar en la desactividad, no se puede estar leyendo, por ejemplo, todo lo que la modernidad ofrece cuando no se tienen medios de llegar a esa modernidad. Entonces los jóvenes son presa fácil para actividades ilícitas en contra de su salud. Entonces es una grandísima responsabilidad la escuela, es una grandísima responsabilidad la familia, el barrio, barrio pobre, el barrio rico, barrio, ¿sí? Grandes ciudades, el medio rural también ha sido tomado con actividades ilícitas. Entonces, lo que partimos todo de la educación. Hay gente incluso que no sabe leer, pero que está educada. Hay gente que no, yo conozco a gente que no ha asistido nunca a una reunión así de alto rango social y que tiene la nobleza, tiene las buenas costumbres de mesa como tenían algunas comunidades originarias. Hay gente noble. Decía mi mamá y tenía razón, hay más gente buena que mala. Entonces, el valor de la palabra, escuchar a los demás es fundamental. Leer a Sor Juana no es apartarla así como de el mundo y voy a encerrarme a leer. Claro que no. Es poder compartir en la calle la palabra, la escucha. Me acuerdo, y lo hemos comentado en alguna ocasión, que en un congreso internacional de mexicanistas en Bellas Artes habló Cristina Pacheco, la gran Cristina Pacheco, y cuando habló el público, una chica le dijo, Cristina, yo le agradezco que se presente esta tarde. Yo estaba decidida a atentar contra mi vida, pero vi aquí afuera que usted iba a hablar y me metí y usted me devuelve a la vida. Entonces Cristina, no lo dijo exactamente así, lo dijo mejor, más profundamente. Cristina, a ver, niña, ¿dónde estás? Te lloras, uno llora con eso, ¿sí? No es la retórica del llanto vacía, es llorar desde la profundidad del corazón, que se da cuenta uno, una persona, de que hay otras personas que tienen necesidades muy urgentes. Esa capacidad de escucha, esa capacidad de ayudar, de acompañar, de algún modo, es fundamental. Partimos de la educación no y partimos de la cultura, no la cultura de los grandes medios, cultura mediática, cultura de espectáculo que también existe y tiene su valor, sino la cultura de la calle, la cultura cotidiana, la cultura de tu casa, la consideración a los demás. Es cuando uno llega a un lugar, es aprendizaje de familia, es cuando dices dónde te quieres sentar. Si vamos a compartir una casa, no escoges el mejor cuarto, no, sí, ¿dónde? Sí. En fin, son minucias, son detalles, pero eso es fundamental. Entonces, tener ese espacio y dentro de esto, estar dedicado. Yo le digo a mis alumnos, si van a hacer una tesis o van a dedicar un trabajo durante mucho tiempo, escojan algo que valga la pena. ¿Sí? Hay cosas de moda que valen la pena, pero de repente vemos que hay un esfuerzo monumental con objetos de estudio que a lo mejor no son tan fundamentales. Entonces hay esa capacidad de discernir, esa capacidad de elegir, eso es muy importante. Entonces, en medio de todo esto, de nuestros trabajos y que escribimos a Sor Juana y que leemos a Sor Juana y que nos inventamos el ciclo sorjuanino, no solamente una persona, sino siempre conversando, organizando, inventando cosas de cada día, pues te hace ser como, dicen mis amigas, qué energía la tuya. Pues que, si no, no se puede. No, eso sería horrible estar así todo aplatanado, no para nada. ¿No? La comodidad también puede aburrir. Alguien dijo que la belleza aburre, pues la comodidad también creo que puede aburrir. Sí. Em, si quiere ya para ir concluyendo, porque el tiempo se nos va volando, pero le agradezco infinitamente todo su tiempo, su atención, todo el conocimiento que nos brindó esta tarde noche y
también la creación poética que hizo en torno a la figura de Sor Juana, que es bellísimo. Si encuentra el de las campanas, por favor, Aquí también, están las si no lo campanas de cuenta. San Jerónimo, Sor Juana. A ver, espérame un segundo, yo no es creación poética, es así como, es como un gusto. Perfecto. Las campanas de San Jerónimo, Sor Juana, siguen y seguirán tocando por ti. Pero bueno, a mí me encanta que Eduardo haya mandado sus saludos, Ana Berta, que estemos conversando, que haya gente de tu edad, que estén metidos en la cultura, como parte cotidiana de la vida. Eso es fundamental. Y saber que una palabra te puede salvar, una palabra te puede indicar, una palabra te puede... Es un camino la palabra, ¿sí? Entonces yo digo, quizá, bueno, primero voy metiendo algunos versos de Sor Juana, por ejemplo, quizá por eso nací, donde los rayos solares me mirasen de hito en hito, no viscos como a otras partes. Sor Juana Inés de la Cruz. Se dice que naciste un 12 de noviembre. Me gusta pensar que fue 1651. No obstante que el acta de Chimalhuacán registra una niña Inés en 1648. ¿Quién puede asegurar que tu nombre de pila sea Juan Inés, aunque sí haya aparecido en 1667? Dudas hay en tu nombre, Juana Ramírez, Juana de Azuaje, Juana Ramírez de Azuaje, pero ninguna hay en tu linaje, que comenzó contigo misma y siempre lo supiste. Fénix de México, ave sin par, nuestra única décima musa, máxima criatura. Érase una niña, como diga usted, dice que supo mucho, aunque sea era mujer, porque como dice no sé quién, ellas solo saben hilar y coser. Eso es una manifestación feminista. Traviesa, te veo ir a la de amigas. Cerrando un ojo, das cuenta de que ya sabes leer. Seguías en San Miguel Nepantla, o a lo mejor ya estabas en Panuaya, caminando con tus hermanas y con Isabel, tu madre, allá por las orillas de Amecameca. Decidida, dejas de comer queso. Sacrificada, te cortas el cabello. Sedienta, bebe las letras de los libros de tu abuelo y te ganas tu primer libro con una loa. ¿La firmaste como Juana Inés? ¿La firmaste? De Amecameca y muy chiquita aún te llevaron a la capital de la Nueva España. Y dice Sor Juana, se admiraban de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. De casa de tus tíos a la corte palaciega, y por qué no, entraste de Carmelita. Tu frágil salud te devolvió al mundo. ¿En dónde estarías durante esos 3 meses? ¿O fueron menos? San Jerónimo abrió sus puertas. Era febrero de 1668, o entraste antes. El toque de campanas anunció el hábito de bendición. Juana Inés de novicia corista. Y un año después, luminarias, alegría. Sor Juana Inés, monja de velo negro. 24 de febrero de 1669. Se afinan las campanas, repican y cantan por ti, etcétera. Pues un excelente cierre, doctora Sara, de verdad. También por acá Liudmila Quincós es una estimada amiga que también hace entrevistas a distintas personalidades. Manda un abrazo fuerte y muchas bendiciones para usted y yo creo que para quienes estén viendo también este en vivo. Y bueno, agradecerle infinitamente, de verdad, todo su tiempo, lo que hoy nos estuvo compartiendo, estos 2 poemas también de su autoría y la introducción que hizo también, que fue maravillosa. Me gustaría que volviera a comentarnos acerca de estas conversaciones que van a hacer de El corazón como archivo de Sor Juana y en Sí. homenaje a Margot Glantz. Pues a Liudmila, muchas gracias, que también tiene un apellido que yo no conocía como el tuyo. Así que son únicas, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo, de nuevo, muchas gracias. Nos reunimos el 17 de enero, que era viernes, ahí estuviste, en la biblioteca, y me encanta que las partes del convento tengan nombres como el Divino Narciso, que es el ex templo de San Jerónimo, la revista Prolija Memoria, que es una endecha de Sor Juana,
Inundación Castálida, que es otra revista, que es el título de un libro de Sor Juana, el que me he estado metiendo al título, y nos vamos a seguir reuniendo el 17 de febrero, que es lunes. Vamos a estar de nuevo en el claustro. Ya tengo mi relación de quiénes van a estar el 17 de febrero, quiénes van a estar el 17 de marzo. Yo quisiera que estuvieran todos ustedes, me encanta la idea. Por ejemplo, el lunes 17 de febrero, Judith Farré Vidal nos va a hablar desde España. Michael Schussler va a hablar, es de Estados Unidos, pero vive y ama México. Yadira Munguía, que ha trabajado mucho la relación de Sor Juana con las monjas de la Casa del Placer. Manuel Ramos Medina, el gran estudioso de las Carmelitas, también nos va a hablar, y que publicaron un voto de concepción que se llevó a cabo en diciembre de 1686, y hay firmas de monjas, y entre otras firmas está la de Sor Juana. Nunca queriendo, así como ya la mejor de todas, absolutamente no. Eso es el lunes 17 de febrero. Para que sea más fácil, también lunes 17 de marzo. Y ahí va a estar Patricia Saldarriaga, va a estar Guillermo Schmidt-Huber, van a estar otras personas como por parte del claustro, va a estar Ignacio Rivero, y Jorge Gutiérrez Reina va a estar repitiendo. Vamos a estar así casi como los anfitriones, acompañados por supuesto del rector, de la exrectora, del director de cultura, Luis Torres, Moramayita, le digo, Herrera Curi, con todo, algunos estudiantes, ustedes, y bueno, ellos dos, y hay otros nombres, ¿sí? Que pues lo estamos formando ahora porque es un trabajo, es un work in progress, lo estamos haciendo, pero contando con seguridad con la gente que va a participar. Por ejemplo, Verónica Grossi desde Estados Unidos seguramente nos va a hablar, así como nosotros nos estamos viendo, y otros estudiosos de Sor Juana. David Galicia Lechuga también va a estar, en fin, hay otros nombres. Y el 25 de abril vamos a cerrar con algo que se está concibiendo como un coloquio, como un pequeño congreso, como una reunión para leer, para escribir, para comentar, para sugerir nuevos caminos en la investigación. Ahí los esperamos, y si alguno de ustedes quiere participar, más que bienvenido. Ahí está Lyudmila, tú, Eduardo, tu público. Me acuerdo de cuando en Mérida con Elmer Mendoza, en una filey de Mérida, ahí está así preparando para presentar Elmer Mendoza y que sus libros. Y resulta que una maestra llevó a sus alumnitos de un jardín de niños. Entonces el público era un publiquito. Nos tomamos fotos con el publiquito, entonces ya no hablamos del narco, nada de eso, hablamos a los niños. Maravilloso, y que son precisamente uno les siembra esa semillita a todos ellos para que después crezcan y sigan compartiendo todo lo que van aprendiendo en la vida. Y un paréntesis, Ana Bertita. Cuando hicimos el coloquio la vez pasada, y antes en Los Ángeles, California, en la FILEI, que es la Feria del Libro en Español de la FIL de Guadalajara, invité a Sor Juanitas. Entonces aparecieron Sor Juanitas de 3 años, de 5 años, de 7 años. Una emoción. Por eso te quité la palabra. Está bien, porque quiere decir que ya también van conociendo a la gran Sor Juana, y eso es esplendoroso. Magnífico que se haga este tipo de actividades, porque es importante para que siga cultivándose también el soneto, y por supuesto, aprendiendo más de todo lo que tiene que aportarnos hoy en día, incluso porque son temas que no pasan de moda. Todo lo que Sor Juana puso en su poesía completa. Ahora, esta conversación va a ser a las 5 de la tarde en todas esas fechas, ¿o va a cambiar de horario? En principio a las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. En la biblioteca de la Universidad del Claustro de Sor Juana. A recordar a Federico García Lorca a las 5 en punto de la tarde, pero aquí es festivo más bien, aunque sea un aniversario luctuoso. En principio a las 5 de la tarde. Si hay cambio de horario, yo les aviso, pero creo que
vamos a decidir que es a las 5 de la tarde, menos al final, el 25 de abril, que a lo mejor necesitamos, no a lo mejor, necesitamos más tiempo. Sí. Entonces, las próximas lunes 17 de febrero, lunes 17 de marzo, 5 de la tarde, Biblioteca de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Excelente. No hay puertas para ustedes, no hay puertas, todo está abierto. Gracias, muchísimas gracias. Y ya por último, la última pregunta. ¿Qué soneto es su predilecto y por qué? Ahora sí me pones muy difícil porque voy leyendo y me encanta, voy leyendo y me encanta, ¿sí? En fin, es que podemos, pues los sonetos amorosos son una maravilla, los sonetos satírico-burlescos pues son lindísimos, los sonetos pues de amor, volvemos al amor, y además Sor Juana tiene sonetos dedicados, por ejemplo, hay un soneto dedicado a Lucrecia, Lucrecia que pues, en la mitología se cree que en la historia fue violada por Tarquino. Entonces, Sor Juana es de una modernidad impresionante. Ese soneto engrandece el hecho de Lucrecia, oh famosa Lucrecia, gentil dama, de cuyo ensangrentado noble pecho salió la sangre que extinguió a despecho del rey injusto la lasciva llama. Sobre el suicidio, ¿sí? Entonces, cuando oye sobre el suicidio, hombres necios, la mujer, trabajo sexual, entonces es impresionante lo que nos está proponiendo, ¿sí? La retórica del llanto, por ejemplo, o por ejemplo, en perseguirme mundo que interesas. Si tú me preguntas, me detengo en cada uno y en los que menos se han leído o estudiado, encontramos joyas. Cuando Sor Juana decide, ¿cómo nos vamos a morir? ¿Siendo viejo o siendo joven? Entonces, en el soneto hay una situación y hay una solución a la situación que se está presentando. No me conviene hablar de esto, pero me encanta. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser. Bueno, aquí sobre el desamor. ¿Con quién me quedo? ¿Con el que me quiere o el que no me quiere? ¿Sí? Yo pensé que era otro sobre la edad, ¿sí? Aquí dice Sor Juana, ¿con quién nos quedamos? A ver, yo le pregunto a mis alumnos, ¿con quién te quedas? ¿Con quien no te quiere o quien te quiere y tú no quieres? No, profesor, no, decidan. No, decidan. Entonces, ¿qué dice el soneto? No Sor Juana, el soneto. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere vil despojo. Es una lección de vida, es una lección de amor. Volvemos a lo mismo, no solamente es un juego barroco, vacío, sino que tiene sentido. A mí me encanta Rosa Divina, me encanta señora Doña Rosa. A Rosa Beltrán es nuestra Rosa Divina, de las escritoras actuales que tanto queremos y que también leemos. En fin, haces una pregunta muy bonita y yo te respondería, pues, los 72 sonetos de Sor Juana. Unos nos gustan más que otros, pero son la perfección del arte. Como diría... Sí, perdón. No, como diría Linda Egan, una exalumna que también trabajó Sor Juana y que de repente dijo, yo ya no quiero nada con el mundo de las letras y se fue a cuidar a su perrita. Pues seguramente eso dijo y seguramente sigue, al menos a Sor Juana sí la sigue leyendo. Verde embelezo de la vida humana. O que ves engaño colorido. No, eso ya son de rigor. Este que ves engaño. Pues aparece en esta, cuando tu retratito, Sor Juana, lo traigo en mi cartera. La primera parte son los retratos que se le hicieron y se le hacen. Bueno, no me meto con los retratos que se le hacen actualmente, sino con los más clásicos hasta ahora, pero al final pongo una especie de antología de retratos poéticos. Que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido.
Tú puedes leer conmigo. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. No hay nada que digamos, ahí vamos a corregir, por favor, es perfecto. Y hay otros retratos poéticos y de amor y desamor y de llanto y de luto y de despedida y de ausencia. O cuando dice, finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. O sílabas las estrellas compongan. Pues muchísimas gracias, doctora Sarapot, por todo, por todo. Y bueno, pues allí estaremos atendiendo a esta cordial invitación que nos ha hecho para ir a presenciar todas estas conversaciones que van a hacer en torno a la vida, obra y el mundo de Sor Juana, ese contexto en el cual se desenvolvió. Y bueno, pues muchísimas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo. Que tengan infinitas bendiciones y un gran día mañana también. A ustedes también todos los días, mañana y pasado mañana y los que vienen, y que en gran medida depende también de nosotros. Cuando vayan al claustro el lunes 17 de febrero, 17 de marzo, 25 de abril, y siempre van a ser bien recibidos y van a ser como los invitados especiales. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Ana Berta. Cuídate mucho. Letras a Contraluz, todo el éxito. Que siga como este mes que ya está corriendo. Sí. Nos Muchísimas vemos. gracias. Un abrazote, 3 abrazos. Bueno, no solamente a Luzmila, Eduardo, a todo tu publiquito. Por Gracias. cariño. Nos escribimos. Sí, claro que sí.